Les saludamos, ya estamos, como habíamos anunciado, con el doctor Diego Delgado Jara para conversar algunos temas, algunos aspectos de interés. Sobre todo, pues estamos ya a 18 días de las elecciones. El ambiente como que todavía no se calienta, ¿no? Como que no hay la efervescencia posiblemente de otros procesos electorales, en medio además de, yo voy a decir, de una especie de mediocridad de propuestas ante las necesidades y la situación que está atravesando el país. Primero le dejo un saludo cordial a Diego, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un respetuoso saludo pues a quienes son parte de esta importante emisora, una de las más antiguas del Ecuador, y asimismo pues a quienes manejan el programa, y además de ello un saludo respetuoso y cordial a los distinguidos radioyentes. Estamos listos para conversar aquí sobre los temas que se propongan o se sugiera, para efectos de intentar ir aclarando, ojalá se pueda hacer eso, pues, y sobre todo llegar con información para que la gente tenga elementos de juicio para una adecuada interpretación de lo que pasa en el Ecuador. A ver, no puedo dejar de preguntarle primero, Diego, se presenta un panorama muy difícil para el próximo gobierno, ¿no? Analizando cifras, aquí estábamos viendo de que hay un proceso de acumulación de deuda del Estado ecuatoriano y que aparentemente con las cifras que se obtienen, tanto del mismo Banco Central como de lo que es justamente pues el proceso de manejo tanto de deuda externa como deuda interna, genera un proceso de preocupación. Ayer, por ejemplo, del mismo Banco Central aparece ya una deuda, Diego, ¿no? 4.865, solamente el Banco Central le debe el Estado fuera de, esto es, aparece como deuda interna, ¿no? En bonos estamos debiendo 7.250 millones, a los chinos les debemos a noviembre del año anterior 7.977 millones, al IES 11.000 millones. En definitiva, cuando comenzamos a revisar las cifras, aparte de deudas que el Estado ha contraído y que son llamativas, por ejemplo, había aquí una deuda, ¿no? Le deben a cerca de 40.000 funcionarios que renunciaron o que se han jubilado, en promedio de unos 40 a 50 mil dólares, estamos hablando de unos 2.000 millones más. Entonces, con estos datos, que entiendo usted los va a complementar, datos más completos por parte de Diego Delgado, creo que podemos comentar un poco sobre este tema y sobre el panorama difícil que se le presenta a todos quienes pretendan la presidencia de la República, incluido el mismo Lenín Moreno. Claro, a ver. Hagamos una especie de pequeño paneo de lo que significa la condición económica de este momento del país. No son 10 días que sacó un informe justamente el exministro de Finanzas de este gobierno, el señor economista Fausto Ortiz. Él dice que se requieren para este año 11.600 millones de dólares. Para este año. Claro. Estamos hablando prácticamente de 1.000 millones al mes. Claro. 1.000 millones al mes. Y claro, para explicar, Diego, es bueno, ¿no? Es fácil, ¿no? Para que la gente entienda. El Estado va a tener más o menos unos 16 a 17 mil millones de ingresos por concepto de impuestos y todos esos ingresos. Y de petróleo posiblemente unos 1.500 a 2.000 millones, no más. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Está vendido el petróleo hasta el año 2024. Permítanme darles los datos. E incluso acaban de aprobar la ley de la plusvalía, o que se llama proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras. Así llaman la ley. Pero en la disposición transitoria primera, hasta aquí firmada por el presidente de la República, el 27 de diciembre del 2016, dice en primera, reformas el artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador de la siguiente manera. A continuación de la frase, después del mes, agréguese la siguiente frase. Y dice, en el caso de contratos de explotación minera, 48 meses después del mes. Es decir, le exoneran, no un mes, 48 meses de pago de impuestos a las compañías mineras. Son 4 años de exoneración de pagos. Por lo tanto, exoneración que les deberían dar a los nacionales, pues, ¿no? Bueno, para que crezca. Pero es que eso, digamos, depende de qué gobierno estamos hablando. Pues, primero. Pero entonces, ¿con qué corona? Pues, pero no solo eso, sino que el pone la ley de que le exoneran 4 años a las multinacionales. Pero además yo tengo aquí la documentación y le puedo demostrar. Desde la propia vicepresidencia informan, y el Ministerio de Recursos informa,
que, por ejemplo, la Lundin Gold originalmente dijeron que iba a invertir 961 millones de dólares. Yeah. Ahora dice que van a invertir 1.000 millones, ¿sí? Pero van a obtener en cambio 10.700 millones de dólares. Óigame, 10.700 millones de dólares van a obtener con una inversión que ahora dicen que es de 1.000 millones. Hágame el favor, ¿qué pasa? ¿A quién se le ocurre que puede ceder un negocio en la que va prácticamente, ¿sí?, el país a perder 10.700 millones por 1.000 millones de inversión? Y presentan en la sabatina, miren cómo llega la plata, llega una inversión, dice, de 1.000 millones. ¿Cómo no va a llegar no solo 1.000 millones? Si por 1.000 millones se va a llevar 10.700 millones. Toda la vida ha pasado lo mismo. Pero perdón un ratito, claro. No toda la vida. Pero acuérdese en época, usted mismo ha contado cuántas veces. Yo sé lo que han hecho. Aquí alguna vez también contó lo que pasó en Saruma, todo eso. Por eso se llevaron. Pero ahora se van a llevar 9.800.000 onzas de oro, 15 millones de onzas de plata. Perdóneme. Pero vamos a ir en orden, nada más. Solo les voy a rogar que vayamos en orden. A ver, la situación económica, primero. No vamos a, para no irnos allá, situación económica. Y vamos a tocar ¿Cuál es el auténtico panorama que se viene presentando? En el año 2016 no hay plata. Verá, el director del SRI, Leonardo Orlando, en una reunión con 13 prefectos con el presidente Rafael Correa, en la que estos organismos, los consejos provinciales y los organismos seccionales pedían que les paguen 223 millones por atraso en los pagos de acuerdo a la ley. Y él dice textualmente, abro comillas, transcribí la frase, se debe comprender que no ha habido ingresos petroleros en 2 años. El propio señor director del SRI está publicado en el diario El Comercio el martes 13 de diciembre del 2016 en la página 4. Óigame, en la segunda columna está. Él dice, en 2 años no ha habido ingreso petrolero. Lo dice el jefe máximo del SRI, primero. Segundo dato, mire eso. La señora subgerenta de Comercio Internacional de Petroecuador, Celsa Rojas, ella dice en el diario El Comercio del jueves 9 de junio del 2016, en la página 4, dice lo siguiente, mírame, que a pesar de los 530.000 o 540.000 barriles de extracción diaria, no se tendrá un solo centavo, porque, abro comillas, me he permitido transcribir porque como ya concertamos esta reunión y conociendo que es economista clever, dije, vamos a empezar, estoy seguro por ahí, vamos a ver. Dice, abro comillas, la totalidad de las exportaciones petroleras para lo que resta de este año están comprometidas para la venta de 3 clientes. PetroChina, de la China, Unipec, también de China, y PetroTailandia, cierro comillas. Es decir, toda la producción del petróleo va para PetroChina, Unipec y PetroTailandia. Y una buena parte es con pago por la deuda. Por la deuda, claro, por anticipos de cerca plata de 180 que no contabilizan como deuda. Claro. Y que dicen, no, es un anticipo nomás. Claro. Lo que no es deuda porque es una venta anticipada. La cifra está bien, debemos 7.977 millones. A los chinos. Sí. A lo mejor estamos pagando con petróleo. Uno. Claro, es una. Claro. Ahora, pero no es todo, no alcanza. Mire esto. El diario Expreso de Guayaquil, el domingo 22 de mayo del 2016, en la página 6, dice textualmente, un documento al que tuvo acceso este diario y está dirigido a las 3 refinerías, a Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad, establece que de mayo a diciembre del 2016 el trabajo de refinación se reduzca para liberar crudo oriente que permita cumplir íntegramente con los compromisos de exportación de crudo adquiridos. Es decir, en vez de poder refinar lo que el país necesita en gasolina, necesitan una parte de ese crudo, no refinar porque tienen que dar en crudo para poder pagar lo que está comprometido con PetroChina, con Unipec de la China y con PetroTailandia. Y sabía que ya hoy día hay un problema más sobre el mismo tema, es el hecho de que Ecuador no está cumpliendo con la disposición de la OPEP. De la OPEP, claro, que le ordenaron que reduzca. Está cumpliendo con eso. No solo que vino acá y se presentaron, miren, gracias a nuestra gestión hemos hecho que por fin se levanten los precios, Pero
Pero en la OPEP todo el mundo sabe que es gente muy bien Le informada. pueden hasta amonestarse que al país por no cumplir. Pero espérese un ratito, la venta del petróleo, ¿hasta qué año estaba? Esto es con la deuda, noviembre del año pasado. O sea, lo que se endeudado en diciembre y enero no cuenta. Claro. Pero, dice, está publicado en Diario El Comercio el martes 21 de junio del 2016. Aquí hay un dato que es muy importante. Resulta que hay 257 millones de barriles, ¿sí?, que tienen que reservarse para poder descontar en forma prorrateada, porque hay dinero que ya le dieron al Estado ecuatoriano, claro, ya se han gastado además. Ese dinero que y además, anticipada. Luego hay otro monto de 181 millones de barriles, que es el segundo con garantía del petróleo, ¿sí?, pagaderos, este último hasta el 2021, por venta comprometida de 76.3 millones de dólares. Y claro, ¿quién da la información? Miren ustedes, da la información la ingeniera Celsa Rojas, subgerenta de Comercio Internacional de Petroecuador. Ella da la información, primero, de que no vamos a sacar un solo centavo. Segundo, así al menos aparece clarísimo. Claro. Y segundo, de que ya está vendido hasta el 2024. Hasta el 2026 incluso vi que estaba vendido. No sé el dato. Le voy a contar el dato. Ya. A mí me dijo Jorge Rodríguez Torres. Ya. No tengo el documento, me ofreció dar. Dijo, ve hermano, no es hasta el 2024. Yo dije, es que yo no puedo hablar si no tengo el documento. Claro. Pues. Tengo que ser serio. Me dijo, sí, pero te voy a dar un dato. ¿Iraste por la oficina? No me he ido porque no he tenido tiempo para irme, sí. Me ha dicho, porque es hasta el 2028. Ah, ya, 2 años más. 4 años más. Es decir, se vendió más, se cogió más dinero. Claro, cogieron más plata. Recordemos que han cogido como 12,000 millones en el año 2016. Entonces eso puede haber hecho de que hayan agregado la cantidad de obligaciones con cargo al petróleo, primero. Segundo, no van a cobrar un solo centavo de la minería, pues. Le están dando 48 meses de exoneración. Bueno, dirán que están haciendo inversiones, pero ya pidieron regalías anticipadas. Si les dieron 65 millones, eso informó el señor vicepresidente de la República, el señor ingeniero Jorge Glass. Pero eso no es todo, espérese. Se supone que entonces la otra salida es a través de tributos o a través de nueva deuda. No hay otra salida. A ver, hay chance para una nueva deuda. Tal como manejan... no, sí podría haber. Pero claro, pero como manejan ahora, retiraron la deuda interna para generar pues un porcentaje respecto al Producto Interno Bruto más bajo. Vamos por partes, que aquí me parece de que hay que ir aclarando y hacerlo más didáctico para que la gente entienda realmente. Es decir, esta es una tribuna en la que la gente está oyendo, claro, y hay que darle de la manera más ordenada, con las fuentes para que... A ver, pero que quede claro una cosa. El Estado en este momento no tiene más que unos 18,000 millones de ingresos para este año versus los 29,000 millones y un poco más del presupuesto del Estado. Lo que quiere decir que el economista Ortiz... 32,000 millones de presupuesto. No, 29,000, se mantiene el mismo del año anterior. Se prorrogó el presupuesto. El del año anterior. Ya, 29,000 millones y pico, ¿no? Quiere decir que lo que dice... 11,600 millones que dice el Fausto Ortiz. Lo que dice el Fausto Ortiz es correcto. Es decir, necesita este país 12,000 millones en este año. 1,000 millones por mes, que es lo que ha venido haciendo desde el mes de noviembre, vendiendo los bonos. A ver, vamos por partes. Veamos la posibilidad tributaria en el Ecuador, ¿sí? El Ecuador incrementa, en comparación con el año 2006, tomemos la cifra del 2015, cerca de 13,000 millones en recaudaciones, sumando tributos, más lo que significan otro tipo de obligaciones. ¿Podemos esto? Yo tengo aquí los datos, si es que quiere, de los tributos, ¿no? A ver, es que hay un rubro que le están haciendo desaparecer. A ver, en el 2007 los tributos son 5,344 millones. A ver, empecemos con el 2006. Son 4,650 más o menos. Sí. Y el del 2007 siguen incrementando. Ahí van incrementándose. En el 2015 ya están más o menos como por 18,000, sumando tributos, con tasas y obligaciones de todo género, ¿sí? Claro. Ahora. Solamente en temas como impuesto a la renta, el impuesto, solo en impuestos. El IVA, es decir, incrementan como 13,000 millones de recaudación. Claro. Pero cuando había las alzas de combustible, cada alza de combustible, en el gobierno de Febres Cordero, el gobierno de Borja, el gobierno de Sixto Durán, significaba 200 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial le prestaba dinero al Estado ecuatoriano y decía, a ver, ya, pero nos van a pagar 800 millones en un año.
Con 3 alzas de gasolina son 600 millones. Los 200 millones nos van a hacer del siguiente modo. 1, van a subir el precio de los teléfonos, las llamadas telefónicas. Van a subir el precio de la electricidad, ¿sí? Van ustedes a hacer además unas devaluaciones monetarias de tal manera de que le paguen menos al empleado. Pues. Es decir, le pagan menos dólares, porque le dan sucres, pero sucres devaluados. Había las mini devaluaciones, 5 centavos por semana, habían las... el doctor Borja hacía con mucha las mini devaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? En vez de darle, por decir, el equivalente de $200, para dar un ejemplo simplemente, le daban 140. Y seguían devaluando, seguían en sucres, recibiendo la plata, pero eran ya $120. Claro. Es decir, le van recortando, le van mochando, porque en esa época no había la dolarización, que podía de alguna manera, evitar este manejo. Es decir, eso en el caso, por ejemplo, de las alzas de gasolina, dividamos 13,000 para 200. Claro. Son 65 alzas de 200 millones al año. Claro, así es. 65 alzas de 200 millones, que era el valor de cada alza de gasolina. Así es. Es decir, son 52 semanas al año. Con la Revolución Ciudadana, año 2015, son prácticamente 65 alzas de combustible. Más de una por semana, pues. Claro. Y claro, la gente dirá, ¿y cómo? A ver, señor, y usted cuando compra el esfero, y cuando compra el cuaderno, y cuando va y paga más de $2 pegándose un churrasco en cualquier sitio, dígame, ¿en qué no paga? Solo en el aire, en un aire contaminado. Y que además no saben cómo medir cuántos litros de oxígeno contaminado se ha pegado cada ser humano. Quitando el oxígeno, dígame qué no paga. Aquí se paga absolutamente todo, pues es lo que a veces la gente no quiere entender, ¿no? Entonces juega mucho con el tema de la cifra, propaganda. Claro, Pues. claro. Y dicen, no, y vamos a hacer un impuesto verde. Hay cerca de 35, 36 impuestos aquí. Y 2 impuestos más que acaban de poner con las 2 leyes últimas. Claro. A ver, claro. Espérese. Entonces, el gobierno que dice que no ha dado paquetazos, ¿sí? Aquí tengo las cifras exactas, miren. El Diario Expreso de Guayaquil, el sábado 15 de marzo del 2014, en la página 3, hace relación a 177 artículos con reformas legales en la vía tributaria. En el año 2006, exactamente la cifra fue 4.672 millones. 4.672. En el año 2015 tenían previsto, ¿sí?, 15.499 millones en impuestos y en tasas y contribuciones 1.780 millones. Claro. Sumando las dos eran 17.279 millones. No eran 5.000, sino 4.672 lo del 2006. O sea, le quitamos todo lo del 2006, solo lo que incrementaron en el 2015. Y tenemos prácticamente unas 63, 64 alzas de combustibles al año en el Ecuador. Más de una alza por semana, pues. ¿De qué estamos hablando? Esto no dice el gobierno, que dice, no, dice, nosotros no hemos subido los combustibles, nosotros no hemos subido como hacía la vieja partidocracia. Momento, señor, al subir tantos impuestos que, además yo quiero recordar algo, cuando firmó la carta de intención el gobierno de Sixto Durán y el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, firma el 10 de febrero del 2003, y publicó el ministro de Finanzas que suscribió los documentos fue Mauricio Pozo. Está publicado el viernes 21 de febrero del 2003, cuando empieza el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Y allí, en ese documento, en el punto 13 y 14, allí dice de que conviene no hacer alzas de combustibles porque eso motiva reacciones demasiado fulminantes de los pueblos. Entonces, que lo que hay que hacer ahora es cambiar la manera de sacar dinero. Y que lo que hay que hacer ahora es poner legislación tributaria. ¿Qué es lo que ha hecho Correa? Ha cumplido religiosamente el punto 13 y punto 14 de la carta de intención del gobierno de Lucio Gutiérrez.
El que tenga la menor duda, coja cualquier periódico del país, porque Mauricio Pozo hizo publicar en el Mercurio, en el Comercio, en el Universo, en el Expreso, en el Hoy, en todos, a doble página. Yo recuerdo porque me saqué copias. Y entonces en el punto 13 y 14, allí dice que hay impuestos insignificantes que más vale. Pero es que claro, es que para que la gente entienda, hay tantas formas de las maniobras con economía. Claro, no, y con información. Usted puede bajar, qué sé yo, baje el octanaje de la gasolina, está ganando harta plata. También, pues. claro. Pero o no le ponen a los aditivos si la gasolina, que no sean la gasolina hace 2 años era mejor, pues. Hace claro. 3 años era mejor. Se baja el octanaje y eso significa millones de dólares. Y se sigue manteniendo. Pero de alta contaminación y riesgo de cáncer. Por supuesto, no. No, pues es que la gasolina se sigue manteniendo en el mismo precio y no es tan cierto que digamos. Bueno. La otra posibilidad se supone que es ¿cuál? Es de que hay cómo cobrar tributos. Pero hay cómo cobrar tributos, mire la situación de las empresas en el Ecuador. O sea, veamos. O sea, aquí no es como el cirujano, pues no puede inventarse una vena ni puede inventarle un muslo. Aquí en el Ecuador, ¿de dónde sale la plata, el petróleo, las minas, el desarrollo fabril? Veamos la producción. Mire lo que ha pasado en el Ecuador. Estos datos publicó la Superintendencia de Compañías. Y estos datos también se hizo eco la Cámara de Comercio de Quito. ¿Dónde está publicado? En el diario La Hora del viernes 19 de agosto del 2016, en la página primera y en la página primera de la sección B. Verá lo que dice la Superintendencia de Compañías. Entre enero a junio del 2016, cerraron o liquidaron sus actividades 6.532 empresas en el país. Hasta junio, dicen. De enero a junio, el primer semestre. Son ya casi 11.000 hasta diciembre. Claro, debe ser. Claro. 6.532. Yo lo hago porque tengo el documento aquí. No, pero es que hablamos documentadamente para que la gente entienda más. Ya. Esto es más de 4 veces las 1.528 compañías que dejaron sus actividades en todo el año 2015. 1.528 en todo el 2015. Cerraron las empresas, las compañías. Pero en cambio, en el primer semestre del 2016 eran 6.532. Más de 4 veces todo el año 2015. Claro. Pero eso no es todo. Hace una encuesta a la Cámara de Comercio de Quito y el 81% de las empresas que todavía funcionan redujeron su producción. En tanto, el 65%, porque se disminuyeron las ventas, el 65% reconocieron que por las bajas en las ventas se vieron forzadas a reducir el personal. Es decir, 65, 2 de cada 3 empresas, 65% rebajaron el personal. Y los empresarios admiten que en muchos casos no pueden competir con los productos que llegan de Colombia o del Perú. ¿Por qué? Porque en Colombia y Perú no hay tanto impuesto en la producción como en el Ecuador. Pues. El costo de producción es porque claro, le sacan tanto, le depredan a la población, que claro, después los precios no pueden compararse. Por lo tanto, ¿es posible esta vía? No, no es posible. Así es. Hay otra cosa adicional, pueden renegociar. Aquí viene lo que va a pasar con el próximo gobierno. Así sea Lenín Moreno. A ver, pero vamos con el tema. Este rato, ¿cuál es la deuda externa del país? Yo pienso que está la deuda. Deuda general. No, la deuda externa e interna debe estar sobre, pienso yo, entre 60 a 70 mil millones. No se está exagerando un poquito. No. A ver, ellos dicen que tienen la deuda consolidada y que son de 37 mil millones. Claro, aquí está. Es el último informe del Banco Central. No, pero no le puede creer al Banco Central. Pero bueno. Pongamos, para poner como referencia que estamos... La deuda pública del sector público en el Ecuador, dice su Secretaría de Financiamiento Público, es un documento que ustedes pueden... Eso llaman, de acuerdo a un reglamento del Fondo Monetario, la deuda consolidada. Claro. Entonces, la deuda consolidada, según ellos, es 37 mil millones. 37.222 millones, ¿no? Y el Producto Interno Bruto, que ha ido también de picada, según ellos está en 98.200. Es que no quieren bajar ellos de 100.000, ¿por qué? Porque como dice el artículo... Esto me da la impresión que no es cierto. No es cierto. Yo creo que el Producto Interno Bruto debe haber caído mucho más. Muchísimo. Pero ¿por qué inflan la cantidad? Porque el artículo 125 del Código de Planificación y Finanzas Públicas determina que la deuda puede hacerse hasta por el 40% del PIB. Claro. Entonces, si bajan el PIB, bajan el monto de lo que pueden además que por resolución, Diego, para pasar con una participación, retiraron de la deuda general
La deuda interna, pues no, para generar una reducción. Es que el Fondo Monetario permite que no hagan cuenta la deuda interna. Pero esa es una barbaridad. Una monstruosidad. Claro. Por ejemplo, ahí están 13.900 millones del IES. Del IES. Son 13.900 millones le deben, pero espérese, aquí está. Al Banco Central. Demos paso solo una cosita. Aquí está, límite al endeudamiento público. Artículo 124. En la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 306 del viernes 22 de octubre del 2010. Por eso es que no quieren bajar el monto del PIB, porque si bajan el monto del PIB dicen es 80.000 nomás, los 37.000 ya fue pasando el 40%. Es como llaman en la economía un artificio para engañar un poco a la población. Vamos con una participación, vamos con su inquietud. Muy buenos días. Buenos días, economista Cleber Pinos y el doctor Diego Delgado. O sea, yo ayer escuché una entrevista que le hizo el periodista Andrés Carrión a Lenín Moreno. Lenín Moreno sostiene la teoría de que hay que contratar deuda barata para pagar deuda cara. Dice que él va a contratar deuda, dice, para pagar la deuda cara. La deuda cara la obtuvo el propio gobierno. ¿Dónde conseguirá deuda barata para pagar deuda cara? No sé, pero así lo dijo. Cuando Andrés Carrión le pregunta, señor Lenín Moreno, ¿usted está preparado para gobernar? Lenín Moreno hace una pausa de 3 a 4 segundos. Se quedó callado y de ahí dice, bueno, sí estoy preparado para gobernar. Oiga, pero sin ser psicólogo ni mucho menos, uno sabe cuando la persona titubea o cuando tiene seguridad para hablar. Entonces el señor Moreno como que definitivamente al parecer no está tan convencido ni siquiera de lo que él mismo dice. Habla de que van a venir una cantidad de empresas extranjeras, dice que quieren venir a poner sus capitales en el país. Lo que no sabe es en qué áreas. Y ayer salió un informe en donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo ya le está reclamando al Ecuador que no está cumpliendo con su reducción petrolera a la que habían llegado en un acuerdo para tratar de estabilizar el precio del petróleo. Es decir, algún rato el Ecuador va a tener que reducir más su producción petrolera para tratar de estabilizar el precio del petróleo, algo que el mismo presidente había salido con ese cuento de que había que reducir, y el Ecuador es el primer incumplido según lo que ayer se escuchó en los noticieros. En definitiva, el señor Moreno parece que ni él mismo está convencido en que definitivamente va a poder gobernar. Ese silencio en el que se quedó el día de ayer lo dice todo. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Gracias por la participación, Diego. Una reflexión y para que le conteste. Muy interesante lo que acaba de decir la doctora Puya. La doctora, sí. ¿Por qué? Porque nos hace acuerdo lo que ayer dijo. Yo le estuve escuchando el programa de Andrés Carrión. Sí. Él dijo, por ejemplo, de que van a subir el bono a $150. Primero, ¿de dónde sacan la plata? Si no pueden pagar ni siquiera cumplidamente sueldos. 1. 2. A 150. 150, sí. Pero es descabellado eso ya. Pero están desesperados. Están desesperados. O sea, ¿cómo le dicen a la gente, les vamos a dar casas? Les vamos a dar una especie de buen vivir todo el tiempo, un proyecto que tiene un nombre de un bolero, toda una cantidad de cosas. Para que la gente entienda, la deuda externa es cara porque también miden el nivel riesgo, la situación del país. No solo eso, espérese un ratito. Pero es así. Porque, verá, sí es posible cambiar deuda barata por deuda cara. ¿De qué manera? Permítame darle una posibilidad. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sí prestan dinero al 2-3%. Pero sometidos a condiciones también. Pero ponen ellos las condiciones para recuperar la plata. Como cualquier banco. No solo eso, sino que además exigen una cosa. Exigen que les den los datos precisos de la economía. Pero eso. Pero perdón un ratito. La China no pide eso. La China dice, muy bien, ustedes se me comprometen a dar a mí el petróleo y yo les doy, ¿cuánto quieren? Tomen. Claro. Ya. No dice que la economía está yéndose a la quiebra, lo que sea. No, a ver, me da el petróleo, me da las minas de oro, me da las minas de plata, me da las minas de cobre.
y les doy a tasa de interés baja si me dan a mí el contrato. Pues así funciona. Pero espérese un momento. No. La China le presta hasta 7, 8, 9, 75. Espérese. Pero hay contratos en que están con tasas de interés más baja, pero la condición es que el contrato de la obra se llevan los mismos chinos. Verá, es que por eso mismo ahí está la ganancia. Es importantísimo que la gente tome en cuenta la trascendencia de las elecciones del 19. ¿Por qué? Porque nadie sabe nada en el Ecuador hoy día, nadie sabe nada. En esta misma ley, que el Código Orgánico Monetario, digamos, de Planificación y Finanzas, le voy a leer dos partecitas. Artículo 138. El Comité de Deuda y Financiamiento estará integrado por el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá. El ministro a cargo de las finanzas públicas, que tienen ahí un aparato que anda hablando de manera chirriada todo el tiempo. Y tercero, bueno, hay un ministro, llamémoslo el señor ministro, que parece grabadora para corregir todos los errores que dice. Sí, el pequeñito. Exactamente, que es de que le rectifica al presidente hasta en la entrevista de Andrés Carrión. Usted vio la entrevista de Andrés Carrión. Le dice, señor presidente, ¿y cuánto es el dinero que han cogido del Banco Central? Y dice, creo que 3.500, 3.000. No, señor presidente, 4.000 le corrige. Porque claro, como no está leyendo la información en la sabatina, donde utilizan el teleprompter, claro, el vidrio que no ve nadie desde el lado de los espectadores y desde el lado del canal de televisión que pasa, pero que está leyendo el que está en la parte al otro lado. Por eso es que nunca en las sabatinas hay más de 3 personas al otro lado. Allí está el señor Maldonado, ¿sí?, el que habla el quichua, y hay un señor Tello que tiene un audífono que es el que cuando meten las patas o dice cualquier disparate, pone un papelito porque le llaman al audífono y le dicen, no, ahí hay un error, por ejemplo, permítame demostrarle. Sí, yo sí he visto cómo es clarísimo, claro. Entonces el otro es el Mashi Maldonado. Ordena el aplauso también, todo eso, claro. Todo, claro. Y además llevan a la gente, entiendo que llevan como a 500 personas a todo lado. Claro. El propio presidente dijo esto en la visita que hizo a la provincia de Sucumbíos en octubre más o menos, y a finales de noviembre, inicios de diciembre del 2015, cuando llegaron a Orellana, en la provincia al lado del Napo, y dijeron, señores, pero era que avisen, pues que está tan en crisis que aquí no funcionan ni los restaurantes ni nada. Era que cuando menos avisen que venimos nosotros a la sabatina porque cuando menos existe 500 consumidores. ¿Qué estaba diciendo, pues? Perdóneme, pero espérese, verá lo que dice. Primero, la comisión y luego está el delegado o secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Los 3 maneja el propio presidente. ¿Sí? Pero dice en una parte lo siguiente: los respectivos actos, contratos, convenios o documentos serán declarados secretos y reservados por aquel ministerio. Carácter que será, claro, no eterno. Pero ¿hasta cuánto permite la ley guardar documentos o esconder o tener como reservados? Pues no se supone que todo está abierto. Perdóneme, le estoy leyendo el segundo inciso del artículo 137 del Código Orgánico de Planificación. Es decir, la ley hecha por la mayoría de origen fraudulento normalmente, ¿sí? La ley es la que les permite guardar el secreto, pues, no es que no quieren dar, no, la ley le dice, no le doy ya, no me moleste. Disciplina, claro. Y después dirán que cuando ya esté contratado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni lee ni sabe, pues. No, pues no sabe. Perdóneme, ni la señora presidenta de la asamblea sabe, los asambleístas no saben. ¿Quién sabe? Presidente y Chiquito Rivera. Exactamente. Hay una participación televoluntaria. Pero hay una cosa adicional. Chance para que cosa. Le voy a demostrar cómo las leyes del Ecuador hacen abogados extranjeros con nombre y apellido y cuánto cobran. Y cómo le hacen aprobar a los asambleístas aplastando el botón. Y pueden aprobar una ley íntegra, óigame, una ley íntegra con una moción. Aprobaron el Código Orgánico Monetario y Financiero. Tiene 550 artículos. Tiene 104 páginas en el registro oficial. Y aprobaron en 15 minutos. 10 minutos corriendo lista. Y en 5 minutos leyeron la moción y aplastaron el botón. Regresamos, vamos con la participación telefónica y concretemos el tema económico para no desviarnos y seguir en el diálogo. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, economista, buenos días al doctor Delgado y también a quienes están en su estudio. Mire, después de escucharle al doctor y
conocedor también de que la situación del país es mala. Yo siempre he pensado que los gobernantes son los malos, ¿no? Más no el pueblo del Ecuador. Pero ante tanto engaño, ante tanta farsa, ante tanta ignorancia para los gobernantes, yo le pregunto a usted ya en la actualidad, porque el pueblo ya está cansado de este actual gobierno. Yo entiendo que toda la gente sensata ya no quiere saber más de este señor, porque ha caído en errores crasos, grandes, que para lo que él dice ser, a mí me parece una monstruosidad lo que ha hecho en este país. Yo le pregunto a usted, conocedor de la realidad del país, ¿no? Si cree usted que entre los 8 candidatos actuales hay alguno que esté formado, educado y conocedor de la realidad primero del Ecuador, conocedor de la política del Ecuador, conocedor de la economía del Ecuador y de la sociología ecuatoriana. ¿Usted cree que hay alguien? Y si es que hay ese alguien, puede decirnos para que el pueblo más o menos se ubique y tenga una orientación y sepa por quién dirigir o a quién dirigir su voto, ¿no? Es bueno cuando uno está almacenado de tanto conocimiento también ubicarle y orientarle al pueblo. Muchas gracias y buenos días. Es un poco difícil, Diego. No, pero yo pienso de que, claro, primero le agradecemos al caballero la bondad de su pregunta, pero creo que deberíamos, más que poner nombre y apellido, hacer unas reflexiones absolutamente lógicas. Mire, todos los candidatos, con la excepción, en algunas cosas sí le ha tratado de rectificar Lenín Moreno, todos los candidatos dicen que lo que ha hecho el gobierno está mal. Y yo creo que está mal. Permítame demostrarle qué cosas creo que fundamentalmente es lo más grave que ha hecho el gobierno. Por ejemplo... Pero no valora el tema de la obra que está a la vista. ¿Cuál obra? La obra pública en general. 8.840 millones es las carreteras. Ya. Han manejado 400.000 millones. Del IES... Pero no está subiendo mucho ya la cifra de 400.000 millones. No, señor, lo que pasa es que... La última vez dijo 280.000 millones. No. Esos son los datos que dio el 3 de septiembre del 2015 en la revista Vistazo, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica, el economista Eduardo Valencia Vázquez. 300.000 millones, dice Pablo Dávalos Aguilar. 300.000 millones sostiene también el equipo económico del Universo, lo que manejan. Pero ellos, esto quiero hacerle caer en cuenta, no consideran lo que dice el artículo 292 de la Constitución. O sea, yo les he dicho siempre, les he publicado y les he dado por escrito a toda la gente que ha querido a través del Internet, mire, no hacen cuenta el artículo 292 de la Constitución, porque el oficialismo ha manejado no solo el dinero del gobierno central. ¿Quién maneja la plata del IES? ¿Quién maneja la plata de las empresas públicas? ¿Quién maneja la plata, por ejemplo, de muchos gobiernos autónomos descentralizados? Permítame, le leo el artículo 292, que la mayoría de analistas y de investigadores en las universidades y los que guían la opinión pública omiten. Permítame que lo diga de esta manera, porque les estoy corrigiendo a los que se supone ya no hay cómo corregir, pues son los que se supone más saben, ¿no? Verá. Dice el artículo 292, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. Perfecto, hasta ahí no hay problema. E incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, o sea, en el presupuesto del Estado no va, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. El monto del presupuesto del IES del año 2016 llegó a 7.699 millones de dólares en un año. 7.699. Si ese fuera el promedio por 10 años de la década, estaríamos hablando de más de 70.000 millones. Póngale un poco menos, tal vez, porque ha crecido, se ha incrementado el número de afiliados y todo eso, ya, 50.000. Pero perdóneme, incrementaron el número de afiliados, pero no el de la plata que ingresa. Pues.
Dijeron que puede ir también la mujer y van los hijos, todo el mundo. Miren qué democráticos que somos y no cobramos un centavo. Pero no es que están haciéndole un favor al IES. Le están queriendo colapsar al IES para que vaya a manos privadas, pues. Vivos. Muy sapos están aquí, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pusieron en una ley, si tienen la mayoría de la asamblea, que por cada nueva carga, un trabajador aportará con el 0.5% adicional? Pues perfecto. Un 1%, perfecto. Yo soy trabajador, tengo 3 hijos. Póngame el 2 del 3%, ya. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a querer que me atiendan 2, 3, 4, 5, 8 años y luego quiebre el IES? Ellos están trabajando para la quiebra del IES, pues. Clarísimo. Pero es un poco temerario lo que dice usted. Perdóneme. ¿Por qué se llevan? Perdóneme. No voy a hablar de memoria. Artículo 237 de la Ley de la Seguridad Social. Tenían que darle o no 1.100 millones de dólares en el año 2015. ¿Por qué eliminaron la plata para el IES? No solo que no le dan, le quitan. Tienen o no 13.900 millones de dinero que han llevado del IES. De préstamo, ya. Solo de un monto se llevaron 8.000 millones y el presidente dijo, ¿cómo les vamos a devolver? Si ese es dinero del propio Estado o no. ¿Se acuerda? Señor, 13.900 millones es más de 2 veces el monto de todo el valor del canal de Panamá, del nuevo canal que tiene 77 kilómetros entre el Océano Pacífico al Atlántico para poder pasar los buques que ahora llaman los Post-Panamax. Cada uno lleva 21.000 containers. Y para hacer eso y poner todo el sistema de esclusas, gastaron 5.250 millones. 2 veces eso, y todavía les sobra como 3.000 millones de dólares más, es lo que se llevan del IES, pues ¿qué pasa? Y no solamente eso, sino que ahora ya no tienen plata, van a pedir dinero en España para comprar los equipos para los hospitales del IES, ¿o no? ¿No se fue el señor Espinosa a pedir plata en Europa? ¿Pero cree que es porque no hay dinero? ¿O? Claro, pues, porque si tuvieran dinero, ¿cómo van a pedir crédito? Pues, señor, ¿para qué va a pagar intereses? Tiene su lógica, la plata, ¿no? pues. Pero es evidente que el seguro, yo no sé cómo sigue viviendo, porque ingresos sí sigue teniendo. Mira, pues, le voy a darle con santo y serio. La gente todos los días sigue depositando su dinero, pagando las empresas y todo, y es un montón de dinero, ¿no? Se llevaron o no 1.000 millones del año pasado de los fondos de los yo lo que veo es que es tan fuerte el Seguro Social que hace un esfuerzo por seguir aguantando, pese a los créditos. Acuérdese usted lo que decía el señor ministro, el señor diputado Cayambe y un asambleísta de la SOAI, que decía, pero si existe plata para 27 años, y si acaso alguna vez falta plata, el Estado le da todo de golpe, ¿se acuerda? Claro. Mentira, pero colosal, engaño, pero de lo peor, discúlpeme. Y realmente lo que pasa es que los canales de televisión invitan a la gente que engaña, pues, sobre todo, discúlpeme. Pues. No, sí, eso es cierto, estamos totalmente de acuerdo ahí. Claro, casi nunca invitan, pues. Claro. Le invitan alguna vez para que diga algún disparate chiquito por ahí y le invitan, dice, le vamos a dar 8 minutos y le dan 3. Perdóneme, yo conozco bien eso. Claro, sí. Espérese un ratito. Me consta. Pero espérese, el IES, hablamos de la seguridad social. No consta el dinero de la seguridad social, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social. La banca pública, Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado 3 y 4 Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento. Los 4 bancos no se hace cuenta. ¿Ves? Tercero, las empresas públicas. Solo Petroecuador con Petroamazonas tenían 7-8 millones juntos al año. Por una década, pues ahora están sin plata, pero ¿y cuando tenían la plata? Y cuando durante casi 5 años recibieron 100 dólares por barril. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Nunca permitieron la fiscalización y el control político y ahora necesitan angustiosamente cogerse la asamblea. Para eso está inflado los padrones electorales. Pues espérese. Encima de eso, tampoco consta en el presupuesto general del Estado, ya, lo que significan los montos de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo le hago una pregunta. ¿Quién fue pues el que le dio la plata y le dio la garantía a sabiendas que uno de las compañías que participaban en el negocio del metro de Quito era la Odebrecht? Si de acuerdo al mismo Código Orgánico de Planificación y Finanzas, las garantías del gobierno nacional. ¿Y quién le endeudó pues a Cuenca si no hubiera habido la garantía y el aval para el tranvía pues?
¿Cree que no tuvo nada que ver ni el presidente ni el vicepresidente? ¿Qué pasa, pues? Hay una participación telefónica, Diego. Muy buenos días. Le escuchamos, por favor. Buenos días, economista Clevertinos y al doctor Diego Delgado. Mire, estoy escuchando parte del programa y creo que hay que hacer algunas reflexiones. Primero, yo no veo por qué, ¿no es cierto?, los radioescuchas tenemos que creer a la última hora, a vistazo, y enviar el comercio. Usted sabe que esa prensa es totalmente contra el gobierno. Segundo, ¿no es cierto?, también es respetarle las opiniones del doctor Diego Delgado, porque estamos en democracia y cada persona puede tener sus puntos de vista y sus consideraciones. Pero, doctor Diego, pues resulta, ¿no es cierto?, que estamos en un gobierno en el cual ha sido elegido democráticamente y por lo tanto priman, ¿no es cierto?, sus puntos de vista, sus criterios y sus maneras de obrar, que claro, no estarán de acuerdo con muchas personas, pero esa es la realidad. Ahora, tantos millones por aquí, millones por acá, como usted comprenderá, ¿no es cierto?, yo dudo mucho que la mayoría de radioescuchas entienda todo este enredo de millones por aquí, millones por acá, ¿no es cierto?, que nos están tratando de decir, ¿no es cierto?, que el gobierno y su equipo, porque no es solamente el presidente Correa, siempre hay un equipo, son una tropa de incapaces, pues, ¿no?, que no saben lo que hacen. Bueno, si fuera así, y como se insinúa, ¿no es cierto?, que prácticamente este país está en la lona, como se dice vulgarmente, sería interesante que nos explique sus puntos de vista, sus criterios, por qué Lenín Moreno, ¿no es cierto?, está en primer puesto y es el candidato que tiene muchísimo más opciones de triunfar que el resto, que lo único que hacen, ¿no es cierto?, es criticar el no. Por supuesto, la oposición se caracteriza por el no. Hasta ahora no he escuchado ninguna propuesta del gobierno que haya sido aceptada con el sí, todo es no. Entonces sería interesante que nos dé su punto de vista, por qué Lenín Moreno, ¿no es cierto?, y su equipo están en primer puesto según todas las encuestas, a pesar de todo lo que usted nos acaba de decir, y aparentemente sería que los ecuatorianos no son un poquito masoquistas o no entienden el asunto y están muy despistados, o no sé qué razón, pero algo debe suceder para que Lenín Moreno esté en primer puesto. Y le voy a decir, doctor Diego, para terminar, que es obvio, la inmensa mayoría de ecuatorianos no están, como usted lo insinúa, totalmente descontentos, amargados y sufridos por lo que nos acaban de decir. No es así. Y esa es la razón del por qué el señor Lenín Moreno está en primer puesto. Eso nomás, doctor Diego, economista. Buenos días y gracias por la oportunidad. Perfecto, gracias. Bien, vamos a la respuesta, sí, aunque está pendiente la otra respuesta. Claro, sí. Porque como todos los otros señores dicen que el gobierno se ha equivocado y dicen en qué se ha equivocado, lo que llama la atención es por qué entonces, con lógica, no plantean anular lo que ha hecho mal este gobierno. Ya vamos a tocar el problema del petróleo, las minas, los puertos. Ya hemos analizado el tema económico, donde pues evidentemente las cifras no cuadran, ¿no? Al caballero que llamó, pues. Es Gustavo Montesino. Sí, señor. Sí, cómo no, yo le conozco de memorias cuando había el programa con don Daniel. Pues, ¿por qué no le deja una llamada más para que evacúe todo esto? Bueno, pero me gustaría responder. Para que no espere, claro, y responde todo. Más respetuoso, de pronto, por supuesto. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Economista Pinos, buenos días y un saludo al doctor Diego Delgado. Sí, nada más quería hacerme eco de un asunto, ¿no? Y con mucho respeto lo voy a hacer. A mí me asombra mucho de esa forma y esa parsimonia de llamar y decir que todo está bien y que por eso Lenin está arriba en las encuestas, el señor que está candidato a la presidencia por el partido del gobierno. Qué raro, ¿no? Entonces quiere decir que la mayoría de ecuatorianos estamos locos cuando sufrimos de desempleo, sufrimos de un montón de impuestos, de tanta cosa.
Qué asombro. Un saludo para el profesor Diego Delgado. Perfecto, gracias. Y sobre todo, pues que no sea demasiado apasionamiento en la política. Hay que ser objetivos y es lo que nos está pasando a los ecuatorianos. A ver, analicemos. Lo que pasa es que al pueblo también le están engañando. Lo que decía Bolívar, más que por la fuerza nos dominan por el engaño. Lo primero que hicieron con la mayoría que sacaron de manera dudosa el 17 de febrero del 2013 es expedir la ley orgánica de comunicación, pues, para bloquear que cualquier información salga. Dice, ¿cómo puede servir, dice, la información del diario El Comercio, de tal otro periódico? Señor Montesinos, con todo respeto, pero parece que usted no se ha enterado que en este país, por sacar un artículo editorial al diario El Universo, artículo de Emilio Palacio, le siguieron un juicio por 80 millones de dólares. ¿En qué parte del planeta Tierra, en Asia, en África, qué gobernante quiere llevarse 80 millones de dólares por un artículo de opinión en un periódico del país? Por favor. Y encima de eso le llevaron la resolución o sentencia en una memory que se llamó el famoso Chucky 7. Y quien hizo la investigación fue César Montúfar, e hicieron varios legisladores. Perdóneme, 80 millones de dólares por haber dicho en un artículo que algún día algún gobierno del futuro vendrá y allí se sabrá lo que pasó el 30S. Pues discúlpeme. Pero estamos pensando que somos todos unos tipos absolutamente deschavetados. Pues, ¿qué pasa? 80 millones. Y el juez dijo que no. Mucho está 80. 40 nomás les daré. El juez se llamó Juan Paredes. Sigue de juez. Perdóneme. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe? Entonces, ¿cómo le va a creer el periódico? Señor, el gobierno le mete preso al que le da la gana. Le sacó, violando la Constitución de la Asamblea Nacional, a Clever Jiménez, ¿o no? ¿Por qué hubo la pelea contra Clever Jiménez? Porque él hizo denuncias en torno al 30S, pues, perdóneme, y otras denuncias más. Y si saben los ecuatorianos quién fue la persona que hizo las primeras denuncias sobre el caso de Brecht, eso sí sería muy bueno que la gente también sepa. Porque van a caer en cuenta que de pronto el señor que hizo la denuncia, ¿sí saben dónde está? Está preso. ¿Sí saben cómo se llama? Aquí tengo el recorte, mire. Diario Expreso, lunes 16 de agosto del 2010, página 4. Galo Lara, costo total del proyecto Baba llega a 418 millones. Y dice él que en base y da la certificación que le da el actual embajador en Madrid, el ingeniero Calahorrano. Dice que de 182 millones que costaba esta obra, él dice que ya está en 418 millones. El valor incluye el inicio de la obra con la constructora Odebrecht, el tramo ejecutado por Hidrolitoral, vinculado... Es lo que denuncia Galo Lara. Denuncia Galo Lara. Y luego, cuando concluyen el proyecto Baba, publica Vistazo, agosto 6, 2015, página 40. Transcriben la declaración de la inauguración de lo que dice el señor presidente. Dice, el proyecto en sí mismo costó 500 millones de dólares, cuando el proyecto original era de 285 millones. Sí, pues es una diferencia. 500 millones. El señor Lara le acusaron, entre otras cosas, de haber entregado dinero a una señora de apellido Llanos. Claro, era su amante y todo eso. Que ha sido mil cosas. Pero lo que no dicen, o no insisten con la misma intensidad, es que la señora Llanos es mamá de 2 hijos del señor Galo Lara. O sea, si el señor Galo Lara no le daba la plata a la mamá de los menores, tenía que ir preso por no haber cubierto las obligaciones de manutención de los 2 hijos menores. Y la segunda prueba era ¿cuál? Que le ha dado un teléfono celular, porque la señora Llanos, entiendo que vive a 28 kilómetros de la ciudad de Babahoyo. ¿Esas son las pruebas? Pregunto. O sea, que dice ¿dónde está el señor Galo Lara? Está preso. Pero usted que dice que esto es un pretexto, la señora Llanos es un pretexto para la denuncia. No, yo le digo que la prueba para meterle preso a Galo Lara, ¿cuál fue? Que le ha dado plata a la señora Llanos. Pero ¿por qué no dice que tiene 2 hijos con la señora Llanos? Espérese, ¿le dieron asilo o no le dieron asilo en Panamá a Galo Lara? Hay un juicio que sigue el abogado José Cochés. Lo publicó incluso el Mercurio en una linecita de esa información.
Él le denuncia al presidente Martinelli de que recibió $6,5 millones para anular la resolución del legislador ecuatoriano. Es grave, ¿eh? Eso lo denuncia José Cochés. Sí, señor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hacen con la gente que denuncia? ¿Dónde está pues Fernando Villavicencio? Todas las denuncias de la cuestión petrolera está en ¿dónde? Están las denuncias en el libro Ecuador Made in China. Sí, señor. Publicado en enero del 2013. ¿Quién está perseguido? ¿Quién está con orden de captura? El señor Fernando Villavicencio Valencia. ¿O miento? ¿Quiénes tuvieron que estar un año metidos en la Amazonía, pegándose carne de culebra y caldo de mico, carambas, en toda la zona corriendo, mientras los verdaderos jeques? ¿Cuánto costaba el proyecto original de la refinería de Esmeraldas, la repotenciación? $187 millones. ¿Cuánto cuesta de acuerdo a la Contraloría? No lo que dice el Contralor, que ha pedido permiso para ir a prepararse para el examen, para la reelección. Van funcionarios de la Contraloría y dicen que son $2,369 millones. ¿Quién fiscaliza? Además quieren aparecer allí los responsables como que ellos son los que supuestamente están investigando. Perdónenme, señores, discúlpennos, pero ¿dónde están ustedes ubicados? Pues una cosa, mire, como la siguiente. Resulta que hay una investigación en la que el señor Carlos Pareja Yanuseli, dicen, pero es que él vino de la vieja partidocracia. ¿Y quién le nombró, pues? Y para egresar 2,369 millones, ¿quiénes fueron, pues, los ingenieros que dieron los informes dando luz verde para los nuevos contratos, para las nuevas compras? ¿Y quiénes eran los asesores jurídicos? ¿Y quién pone asesor jurídico en Petroecuador y en el Ministerio de Recursos Naturales? ¿Y a quién encargó el presidente en el decreto número 15 del 4 de junio del 2013 que se haga cargo de supervigilar todo lo de la materia petrolera, de todo el sector, adicionalmente eléctrico y del sector de comunicaciones? ¿No era acaso el señor vicepresidente, el señor Jorge Glass? Yo tengo aquí la resolución, aquí tengo el decreto, le puedo leer. Entonces no nos vengan a decir, entonces, ¿por qué no denuncian? Señor, aquí al que denuncian le han perseguido, le han hecho problema, o Galo Lara sigue de asambleísta, o Galo Lara sigue deshilado en Panamá. Y el señor Clever Villavicencio, que está en la asamblea todavía, a él eligió el pueblo de la provincia de Zamora Chinchipe, pero no está en la asamblea. No pudieron demostrar nunca que hubo autorización para enjuiciar a Clever Jiménez. Nunca pudieron demostrar, ¿sabe por qué? Porque nunca hubo esa autorización. Y Fernando Villavicencio, él denunció todo lo que estamos comentando ahora. Él denunció y quiere aparecer el gobierno en la sabatina. El gobierno es el que investiga. El gobierno. Mentira, señor, deje de utilizar dejen de aplicar la frase de Joseph Goebbels. Una mentira 100 veces hábilmente repetida se acaba imponiendo como verdad. Ahora, a ver si es que responde las inquietudes, sería interesante. A ver, alguien le preguntó por quién hay que direccionar o qué sugerencias se puede hacer. Yo sé que usted no está para decir voten por esta persona, ¿no? Pero es evidente. Yo pienso que hay cosas que vale la pena que la gente repare. Y el otro tema, que por qué Lenín Moreno está primero y está en las encuestas y tiene favoritismo. Las determinadas encuestadoras dicen que el señor Lenín Moreno, ¿sí?, va a encabezar porque necesitan permeabilizarle, hacerle creer a la gente que eso va a pasar, pues. De tal manera que cuando den la información con el registro electoral inflado, digan, bueno, sí se sabía. Que van a ganar los asambleístas del oficialismo, también se sabía, pues. ¿Pero usted cree que es una estrategia eso de mantener a Lenín Moreno primero? No, ellos quieren hacer. ¿O no está primero? No está primero, pues, ¿qué pasa? O sea, en la yo pienso que está cuarto, quinto, claro. Perdóneme. La gente está brava. Pero está furiosa, pues, perdóneme. Claro. ¿Vieron las fotos que presentaron aquí, que pasaron cuando vino al Coliseo? La mayoría de los carros, yo me pasé esa tarde por ahí, pues. La mayoría de los carros eran del Guayas, de Loja, de Cañar, pues, ¿qué pasa? Eso es cierto. Perdóneme. No es cierto. Yo estuve por ahí, pues. Uno que otro incluso me reconoció, quiso maltratar. Pero yo estuve por ahí, a mí no me van a venirme a comer cuento. Claro. Mire cómo aprueban las leyes. Diario El Comercio, el domingo 6 de julio del 2014, en la página 4.
señala que el Ejecutivo, la Presidencia, entregará 487.583 dólares por proyectos de ley que le están elaborando quienes, nombre y apellido, en la quinta columna, repito para que no le moleste la policía política, la Gestapo, El Comercio, domingo 6 de julio del 2014, página cuarta. Los españoles Alfredo Llanos, José Moreno, Francisco Puerta y Jesús Punzón serán los encargados, ellos profesores de la universidad, entiendo que es pública en España, de Castilla-La Mancha. Ellos hacen la ley, ellos cobran los cientos de miles, ellos mandan el proyecto de ley y ¿qué es lo que hace? Los jóvenes de asamblea se apoyan. Manda a la asamblea y en la asamblea, sí, agáchense y aplasten el botón y se acabó. Aprobada la ley. ¿Qué ley están aprobando? Leyes absolutamente infames. ¿Qué han hecho con esas leyes? Y por eso, de paso, sirve para responder la pregunta del primer caballero. Respóndale. A ver. Ya. Esta asamblea del 2013 al 2017, de 100 asambleístas, de 137. Yo quiero hacer la primera reflexión. En el año 2007 surgió Alianza País. Tenía fuerza, más fuerza que ahora. Era sedacito nuevo. Tenía candidatos buenos. Estaba Alberto Acosta en Quito, estaba la doctora María Paula Romo, estaba de candidato ahí César Rodríguez, estaba de candidato, candidatos conocidos con presencia en la lucha social. En la provincia del Guayas, candidato era el ingeniero Gustavo Darquea, gente muy reconocida. En el Azuay, el candidato, pienso que era lo mejor que podían haber presentado, era Fernando Vega, pues, ¿sí? Candidatos buenos. Con buenos candidatos sacaron 80 asambleístas. Luego se separan los mejores cuadros, se van, dejan Alianza País. Los campesinos e indígenas toman distancia porque empiezan los conflictos por los problemas del agua, las zonas mineras, etcétera, etcétera. A los maestros les van colocando jornadas laborales de 40 horas con bullying laboral. Espérese. Se debilitan y ahora sacan 100. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué lógica? Los médicos, los abogados, los profesionales, los ingenieros, todo el mundo se habrá sumado a eso. No, pues señor, ¿qué pasa? Espérese. Entonces, con esa mayoría espuria, con una asamblea ilegítima, acuérdese que invitaban a que vayan a la concentración, al festejo al lado del estadio. Y a la media hora quitaron hasta los equipos de sonido que estaban tapando el tránsito. Cuando gane el Emelec, hay una cantidad de gente en las calles en Guayaquil, o gana el Barcelona, o gana la Liga en Quito, cuando ganaba el Deportivo Quito, cuando estaba en la Serie A, cuando gana el Aucas, señor, el Aucas mueve 8,000 gentes a donde se va, van a llorar o van a alegrarse, pero los auquistas están ahí a pesar que no son campeones desde 1949. El campeonato de Quito. Sí, señor, y yo les sé decir, ustedes tengan carambas de himno el carnaval de Guaranda, porque el que quiere un imposible, ese es el amante verdadero, caramba. Sí, señor, el carnaval de Guaranda debe ser el himno de los auquistas, y son muy amigos míos. Claro. Algunos eran de la Juventud Socialista, el anterior vicepresidente era Guido Molina. Sí, siempre les doy un abrazo, porque les digo, ven, te doy un abrazo, ustedes son de una fidelidad tremenda. Y van y lloran, no es que broma, lloran. El día que descendió yo estuve en Quito. Estaba la gente en la parte sur, en la Magdalena, contra las fachadas de las casas llorando la gente. Pero no, pues 2, 3, no, y no borrachos. No, señor, y ahora ganan la presidencia y no hay quien salga a festejar. Cuando ganábamos la FEUE aquí hace años, habían 2, 3 mil personas en la calle, sí, pegándose el trago uno, cierto, pero ahí estaban en el festejo, ¿no? Ahora ganan la presidencia y no asoma nadie. Y se van a la posesión y habían más carros creo que afuera que gente dentro, pues. Perdóneme, yo fui concejal, le pregunté al conserje del municipio, digo, ¿cuánta gente está arriba? Dice, 30 estarán, dice. 50, ponga. Espérese un ratito. ¿Qué leyes? ¿Para qué utilizaron esa mayoría? Porque además les quieren hacer creer a la gente que dice que hay un gobierno progresista. ¿Qué progresista? Petrochina de la China, Petro Oriente de la China, Andes Petroleum de la China, son o no
dueños de buenas cuotas del petróleo del Ecuador. ¿Está o no la Repsol de España, la Agip Oil de Francia? ¿Le dieron o no el campo Auca el 19% del total del petróleo ecuatoriano a la Schlumberger? El campo Sacha están queriendo darle a una compañía china, viendo quién da más, o la Halliburton de Dick Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Es o no otra compañía china la que tiene a su cargo la extracción de los campos Ispingo, Tiputín y Tambococha del eje ITT? ¿Y cómo es que están pagando hasta $58 por barril de petróleo en este gobierno, pues? ¿Quién les fiscaliza? ¿Por qué antes valía $7, $8, $9 la extracción de barril? Señores, ¿cómo es que están pagando hasta 58? Y el presidente dijo que costaba un promedio de $39 el barril. Aquí tengo los datos, perdóneme, mire usted. La información de la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Recursos No Renovables, y lo publicó tanto Diario El Comercio del 1 de diciembre del 2014 como la Universidad Tecnológica Equinopcial en el Boletín Economía y Negocios número 34 de abril del 2015. El estudio lo hizo el economista José Salgado de Frank. Le voy a leer cuánto pagan, óigame, que esto es una cosa de locos. Paz y Petrol. En el bloque 2, $58 por barril. Tiene el vencimiento del contrato en el año 2026. Claro. ¿Quién va a revisar este contrato si supuestamente son reelectos en la asamblea? O si obtiene mayoría en ese país. Nadie, pues. Petro Oriental de la China, bloque 14, $41 por barril. Petro Oriental, bloque 17. Sí, hasta el año 2025 el contrato $41. La Repsol en el bloque 16, $35.95. La Repsol igualmente en el bloque Guati, bloque 16, $35.95. La compañía Andes en Tarapoa B62, $35, contrato hasta el año 2025. Tienen contratos como el caso del consorcio Pegaso en el campo Puma y Melgarejo hasta el año 2028. Aquí está la certificación de la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Recursos No Renovables. Hágame el favor, no estamos inventando nada. No, señor. Pero esto hay que preguntarles a los señores candidatos. Muy bien, ustedes están en contra de esta política y estamos de acuerdo. Pero ¿y qué van a hacer, pues? ¿Por qué no dicen qué van a hacer? ¿Por qué no dicen que la entrega de las minas? Entregan Fruta del Norte, que es una mina de oro en la cordillera del Cóndor, ¿sí? En la provincia de Zamora. Dijeron originalmente que eran 961 millones el costo. Eso publicó el Telégrafo el viernes 17 de junio del 2016 en la página 1 y página 6. Ahora dicen que van a invertir 1.000 millones. Esa información de la vicepresidencia y del señor ministro Córdoba, ¿sí? Y dicen que hay 9.800.000 onzas de oro y 15 millones de onzas de plata y que van a recaudar 10.700 millones de dólares. Aquí está el reporte, mire. El vicepresidente en la foto, están firmando aquí con la Lundin Gold, con Mr. Lundin, Lucas Lundin se llama. Y dice, de acuerdo a los datos del Ministerio de Minería, esta mina tiene 9.8 millones de onzas de oro en reservas estimadas y 15 millones de onzas de plata. Este volumen de mineral representa no menos de 10.700 millones de dólares considerando precios actuales. Tenga la bondad, aquí está la fecha del diario. Claro, el 15 de enero 2016. Sí, señor, también. Sí, señor. Entonces, ¿cómo es que le dan 1.000 millones de inversión que además no paga un centavo 4 años y se va a llevar 10.700 millones? ¿Por qué mejor no explotó el Estado ecuatoriano si es que no había contaminación? 1.000 millones es el tercio de la telefonía celular de los ingresos de un año, compatriotas. ¿Qué van a hacer pues sobre? Ese es el campo, esa es la mina Fruta del Norte. Y de paso le hago una reflexión. Los soldados ecuatorianos dejaron su vida y su sangre en la zona de frontera defendiendo el territorio nacional, ¿o no? Y los peruanos al otro lado también estaban queriendo cumplir el empeño que les dieron desde el otro lado para que se cojan la cordillera del Cóndor, ¿o no? Y muertos hubo en los dos lados.
Los soldados son hijos de trabajadores, hijos de artesanos, hijos de gente del pueblo, ¿no? Y resulta que los hijos de los pobres de los pueblos, de uno y otro lado, dan su vida, dan su sangre, fertilizan con su sangre la tierra, protegen la riqueza del país. ¿Para qué? Para que venga un agente o un alfil, como quieran llamar, o un representante de las multinacionales en el poder y entregue esa riqueza a las compañías extranjeras. ¿Es esto leal con el pueblo? ¿Es esto leal con el sacrificio de los ciudadanos humildes de una nación y de otra? Pero sigamos. Hay la mina Pananza San Carlos, en Morona, Santiago. Hay 14.000 millones de libras. 14.000 millones, la segunda reserva del planeta. A ver, el tema minero sí me gustaría tocar un poco más porque hay un poco de preguntas y el tiempo nos puede quedar para otro día, ¿no, Diego? Porque me parece interesante ese análisis que usted está haciendo para explicar la realidad minera, que es un tema que le podemos dar un poco más de tiempo. Pero además de paso una cosa. Voy a prescindir. Porque hay algunos temas... Junifield, Tonlino, Ferro son las compañías que se van a hacer cargo de Pananza San Carlos, la segunda mina del mundo. Pero ahora reformaron la Constitución el 3 de diciembre del 2015 con los 100 asambleístas de origen dudoso, llamémoslo así, ¿sí? Del 17 de febrero del 2013, y le obligan ahora, reformaron el artículo 158, para que Fuerzas Armadas entren en tareas de represión interna. Eso lo hicieron. Entonces, ahora utilizan o no toda la fuerza pública, para el desalojo de Tundaime en la provincia de Zamora Chinchipe, para entregar la mina Mirador a la Junifield y la Tonlino Ferros, sabiendo que en Mirador hay 6.700 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata. Eso lo publicó Diario Expreso el jueves 15 de diciembre del 2016 en la página sexta. Y las 3 minas de oro de la SOAIP, ¿quién se va a llevar? ¿O a quién querían entregar? A ver, la mina de Quimsacocha, que ahora quieren llamar el Loma Larga, y Quimsa es 3 y Cocha Laguna, quieren que se olvide la gente que hay las 3 lagunas. 2, el proyecto Gaby, y el otro es ¿cuál? El proyecto Río Blanco. Que ya está en proceso de explotación. Ya, perfecto. Aquí yo no digo que esté perfecto que hagan, sino que es cierto, usted le dice la información es real, por eso le digo perfecto. Ya. ¿Por qué están entregando toda la riqueza nacional? Todas las minas de oro, todas las minas de plata, todas las minas de cobre, todo, absolutamente todo, a manos de compañías extranjeras. Y hablando de soberanía, y que yo amo al país El Sábado, yo amo al Ecuador, le ama, pero en manos de las compañías extranjeras, en manos de las corporaciones de fuera. Como decía Arturo Illia, el expresidente de Argentina, decía: no hay que tener miedo a los que de afuera nos quieren comprar. Hay que tener miedo a los que están adentro y nos quieren vender, señor. Presidente argentino. Bueno, y ya... Entonces aquí hay que preguntar al señor que preguntó, al señor que tuvo la bondad de decir. A ver, vamos le ruego, concretando. Usted ha oído, distinguido caballero, que el señor Guillermo Lasso ha dicho que va a anular las entregas de las concesiones o que va a anular la entrega de los puertos. Puerto Bolívar, 50 años en manos de la ILPOR de Turquía. Pero tampoco sería de preguntarle al hombre. Pues, claro, a los candidatos. Hay que decirle a los candidatos, no al caballero. Yo veo mucha debilidad en el tema del tratamiento de los diálogos con los candidatos. Por supuesto, todo está mal. Da la impresión que el presidente controla no solo, mejor dicho, de Alianza País, sino el de la oposición también, pues, perdóneme. Mire, ¿cómo es que el sultán de Dubái, Mr. Ahmed bin Sulayem y sus herederos serán los que manejen Pozorja hasta el año 2066? Y una cosa que me llama la atención, ¿por qué no hacen, supuestamente si están en la línea de los contratos, no hacen una concesión hasta que recuperen la inversión, pues? Hasta que recuperen la inversión. El puente del río Guayas se construyó del 67 al 70. Del 70 al 78, en 8 años, recuperaron toda la plata que invirtió el consorcio italiano, porque el concurso fue internacional y ganaron los italianos. El concurso era con financiamiento, entonces la empresa que ganaba ponía la plata, cobraba la plata que prestó, el interés más la legítima ganancia. En 8 años recuperaron. Si le hubieran dado a los italianos 16 años, los segundos 8 años eran ganancia líquida, 100% los 8 años siguientes. Pero si le hubieran dado 40 años o 50 años, ¿cuánto más hubiera ganado el consorcio italiano? ¿Por qué ahora
la Revolución Ciudadana, con el gobierno del presidente Correa a la cabeza, está entregando a 50 años, por ejemplo, Posorja? ¿Y por qué le está entregando no solamente al sultán de Dubái, al representante de la Dubai Port World Investment, sino también al grupo Novis de la doña Isabel Novoa? Hay que preguntar, ¿y quién está atrás del grupo Novis? ¿Es todo de la señora Isabelita? ¿O también ella acoge a otra gente? A ver, recordemos que Carlos Salinas de Gortari, que llegó con fraude a México, como han venido desde el año 88 hasta ahora. ¿Quién no sabe en México, y mucha gente lo dice, que todo lo que aparece a nombre de Carlos Slim es a medias con el señor Carlos Salinas de Gortari? Y las concesiones que hicieron tienen porcentaje para Carlos Salinas de Gortari. Y no le hizo esta misma acusación el señor, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, a Alberto Fujimori en el Perú y al señor Vladimiro Montesinos. ¿Y por qué están queriendo vender TAME, pues? ¿O por qué están buscando un socio, sí, para que se haga cargo de la mitad de las ganancias de TAME? ¿Y quién está atrás del membrete de los nuevos socios? ¿Y quiénes son los que están atrás de la venta de la flota petrolera ecuatoriana? ¿Y quiénes son los nuevos dueños de las fábricas de cemento de la Huapán, que era del IES, y que luego pasó a manos del Ministerio de Industrias y luego pasó a manos privadas? Diego, vamos a... Y las bombas de gasolina. Ya. A mí me contaron, ya voy a verificar, sé que Fernando Villavicencio sacó la información, que el nuevo dueño de la principal bomba de gasolina de Petroecuador en Amazonas, en Quito, sé que han vendido, quiero verificar, en 10 millones, pero la compañía que adquiere tiene $400 en Miami. Señores, están llevando todo. Tienen listo la venta del Banco del Pacífico, van a entregar el CNT, ya vendieron el ingenio Astra, dando 120 millones para que se lleven el ingenio. A ver, pero allí viene en función a todas las denuncias que se digo, ya para ir puntuando. Quiero preguntarle aquí al caballero. Ya. Al caballero para que él tome la decisión. Porque yo no voy a decirle... Gustavo Montesinos dice... No, al señor no, al caballero que habló antes. Ya, Manuel Farfán, ya. No sé quién fue, pero el caballero dijo muy bien, ¿y para quién recomienda? Entonces yo le haré la pregunta de rigor. Si es que esto está mal, que yo pienso que está muy mal, porque es un país al que le están colonizando, le están depredando, sin que nadie haga nada. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué dice sobre esto el señor Guillermo Lasso? ¿Qué dice sobre esto el señor general Moncayo? ¿Por qué usted no les envía una cartita con lo que está manifestando? Sería interesante. Yo hice una cuña, un video de 1 minuto, y 2 minutos, ya me están insultando también. Pero yo no tengo miedo. Voy a hacer un artículo, sí, le mando a usted para que... Pero mándele, oiga, señor Lasso, ¿qué va a hacer con todo lo que no solo él, pues, la señora Silvia a todos mándele. Todos los candidatos. Claro. ¿Qué van a hacer sobre esto? Claro. ¿Y por qué no quieren llamar a una asamblea nacional para recuperar todo el patrimonio público? Sería lo lógico, ¿no? ¿Y qué van a hacer respecto a la ley de tierras y territorios ancestrales que permite el artículo 20 de la ley de tierras? Permite que compañías estatales extranjeras puedan llevarse tierra rural, pueden comprar, arrendar, usufructuar tierras rurales en costa, sierra, oriente. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil, no? En Brasil estaban en plena tratativa de las 300.000 hectáreas en el estado de Goiás, que le estaban entregando en el gobierno de la señora Dilma Rousseff. Que chinos e ingleses ya tienen tierras, cualquier cantidad en el Brasil. De varios, no solamente en Brasil, tienen en Argentina, tiene solo la Monsanto. En cultivos transgénicos se ha denunciado eso, sobre 60 millones de hectáreas en Brasil y 40 millones en Argentina. Pero bueno... ¿Cómo Diego, que bueno? No, yo lo estoy diciendo para ir redondeando. Eso no es bueno, es malazo. Pero ¿qué recomienda? Porque la gente dice, bueno, oiga, si con todo lo que dice, tampoco usted va a decir ni tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero ¿qué le recomienda a la población? Porque si es que tan mal está el gobierno, de acuerdo a todo lo que usted acaba de manifestar, yo no estoy mintiendo. Algo tiene que... le pone, como dicen en el fútbol, en posición adelantada a la gente. Pues, bueno, saben decir, ¿y cuál es el mal menor? Saben decir, ¿verdad? Sí. Pero yo sería de la idea de no crucemos el puente antes de llegar al río. Ya. Hasta el 19 pueden hablar o no. Sí. Ahora le pueden ofrecer el oro y el moro, pues Correa no ofreció el oro y el moro, no firmó con la UNE, vengan acá, firmo aquí, ya, perfecto. Fulano de tal, los trabajadores, a ver, ¿qué más firmo? ¿No está pasando eso ya? De alguna manera que nuevamente aparecen los ofrecimientos. Mire, yo no he estado de cerca en esta campaña electoral porque yo no soy parte de ningún partido político legal. No soy parte. Ya. Yo me separé del Partido Socialista en el año 95
para poder seguir siendo socialista. Acuérdese. Y desde ahí, prácticamente casi no he podido hacer actividad política legal, pues. Oiga, pero Diego, a ver, en función, a ver, analizamos al principio el tema económico, y ya, yo creo que el panorama no es sino muy claro, ¿no?, respecto a lo que está pasando en el país. Terrible. Claro. Es más, ¿qué pasaría si el gobierno se queda con la mayoría de la Asamblea Nacional? ¿Qué pasaría? ¿Qué tal si en Cuenca se vayan los 3-4? Pero ¿no cree que si es que las cosas siguen así, porque también a un rato la soga se va a cortar, se va a generar una reacción popular? Pero perdóneme, pero para que haya reacción popular se requiere que haya conciencia. Perdóneme, no permiten que la gente se entere de las cosas. Porque además, Diego, el escenario es para todos los candidatos igual. Es un problema grave en el tema económico. Yo le hago una pregunta. Si es que Radio Cuenca hubiera estado todo el tiempo hasta ahora al lado del gobierno, ¿le harían problema en la renovación de la frecuencia? Oye, ¿cuándo yo he estado? Pues usted dice, es un reto. Si hasta ahora hubiese estado, me dicen. Solamente, no, es que si estuviera solamente al lado del gobierno. Claro, no. Porque no está, mire usted. No, yo estoy perseguido, pues usted sabe muy bien eso. ¿Por qué le hacen problema a Ondas Azuayas? A Radio Cuenca, Ondas Azuayas, a Visión, a Democracia, Ya. creo que entiendo también a... Radio Visión de Quito, Radio Democracia de Quito de Gonzalo Rosero, a la estación, entiendo, de Sonorama, a una por de la costa. Creo que hay hasta la misma Atalaya, una de esas emisoras también están en la... ¿Por qué les hacen problema? Porque el nazismo, el fascismo, tiene como visión el control y el monopolio de la comunicación. La comunicación necesitan controlar. ¿Cómo alguna gente se ha enterado en el Ecuador de las cosas? Ahora existe, claro, el Facebook, existe el Twitter, existen otros mecanismos de información, por supuesto, y eso ha impedido que sea el control total como tuvieron en el Tercer Reich. Pero todas las técnicas de la propaganda que utilizan son precisamente las técnicas que se utilizaban en esa época, pues en el fascismo. Si usted me permite, le voy demostrando incluso cómo las técnicas que han utilizado en la publicidad en el Ecuador. Y de paso quiero decirle algo, mire, no puede ser válido, el pueblo ecuatoriano tiene que estar listo para que los legisladores que vayan a la próxima asamblea declaren nulo no solamente el reglamento, sino el concurso, porque viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Convención Interamericana, ¿sí? Resulta que aquí con un reglamento quieren imponerse sobre la ley, sobre el artículo 66, numeral sexto de la Constitución, que garantiza el derecho de opinión. ¿Qué es lo que dice el artículo 13? Vale la pena que recordemos, porque esto es lo que están violando. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, caso de Bonil, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Numeral tercero, oirán distinguidos radioyentes. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, entre otros, de papel para periódicos. No pueden quitar el papel como están haciendo en otras partes ya. No pueden tampoco quitarle frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, que es lo que acaban de hacer con una radio Arutam en la provincia de Morona, Santiago, según la denuncia, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Esto dice la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José del día 22 de noviembre del año 1969. Que era más que suficiente para manejar el tema de la comunicación. Pero no solo eso, sino que además, pues... La misma Constitución también establece. Claro, el artículo 66, numeral sexto. Pero además tienen que aplicar lo que dice el artículo 425. Mire lo que dice el artículo 425. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. ¿Cuál es la norma jerárquica superior entre un instrumento de derechos humanos y un reglamento? Claro. El reglamento está en sexto lugar, mire, claro. Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. 1. La Constitución.
2, tratados y convenios internacionales, pero que no sean de derechos humanos, porque pueden aplicarse sobre la Constitución. Eso dice el artículo 424, inciso 2, y el 426, inciso 2. Adicionalmente, ¿qué más? Tercero, leyes orgánicas. 4, leyes ordinarias. 5, normas regionales y las ordenanzas distritales. Distrito Quito, Distrito Guayaquil. Sexto, decretos y reglamentos. ¿Cómo es que quieren aplicar un reglamento sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19 y artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos? Y dice el artículo 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Serán nulos. Y mire, espere, una norma más, una yapita, como dice. Artículo 11, numeral 4. Verá lo que dice. 11, numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá regir el contenido de los hechos ni las ni norma totalmente claro. Entonces, ¿cuáles son los métodos que ha utilizado el gobierno? Primero, se disfraza de izquierdista sin ser de izquierda. El señor economista Rafael Correa era funcionario de Febres Cordero del 84 al 87. Claro, es asesor. ¿Sí? Claro. Trabajaba en Sendes, en el Ministerio de Industrias, cuando el ministro era Javier Neira Menéndez. Pero además hay una cosa que la mayoría de ecuatorianos no sabe y que sería bueno que recuerden, porque claro, nos pretenden a nosotros conjugar. Sí, aquí está, mire, aquí está el registro, la hoja de vida, el currículum. Aquí está el nombramiento del gobierno de Sixto Durán cuando estuvo de director administrativo financiero de los proyectos del BID y del MEC. Está en el registro oficial del 10 de septiembre del año 92, el número 23. Aquí está el nombramiento, es el acuerdo del Ejecutivo, el número 97, artículo 1, desígnase como director administrativo financiero de la unidad ejecutiva BIDMEC al señor economista Rafael Correa Delgado, con cédula de ciudadanía número 09088-1351-2. Espérese, vale. Y mire esto. Estos días, a raíz del escándalo de la Odebrecht, y como entiendo que el gerente de la Odebrecht en el Ecuador, el señor Fernando Reis, es uno de los 77 que va a hablar. ¿Usted cree que va a salir esa información de Odebrecht, Diego? Le haré una pregunta. Hoy día en el Perú ya apareció el tercer implicado, un señor de apellido Cuba, ¿no? Ya está detenido y claro, se va destapando toda la corrupción. Pero ¿para qué cree usted que viajó una delegación del Ecuador a Brasil donde no estaba el fiscal que era el que tenía que ir a investigar? Sí, pues aquí todo el mundo es fiscal, pues ahora. Y resulta que no es de eso. ¿Para qué cree que fueron? A ver, pensemos, ¿para qué pudieron haber ido? Como escenario posible. ¿Usted no cree que uno de la delegación se fue a buscar al abogado o a un colega amigo del abogado del señor Fernando Reis? No pueden hablar con Fernando Reis, pero pueden hablar con el abogado de Fernando Reis, ¿o no? Y le podrían decir, no digo que han dicho, Alexis Mera, no sé quién sea. Bueno, Alexis Mera él va con la delegación, puede que haya otra delegación secreta también. Incluso se manifiesta que ha contratado un abogado. Bueno, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué tal si le dicen, dígale al señor Reis, que si se olvida de este nombre, tiene dos palos grandes? Si se olvida de estos otros dos, de este otro señor, 1.5, 2 más. Que si él habla, no saca nada. Pero que si él guarda silencio, puede ganar 10.000 o 10 millones. ¿Usted presume eso que pueda pasar? Pero perdóneme, ¿para qué viaja? Pero a ver, pero no es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a permitir que pase una cosa de esas, si es que ellos tienen todos los nombres. ¿Cómo le hace hablar el que está hablando? A ver, ¿cómo le hace hablar? ¿Que le va a hacer una llave de judo? ¿Le va a jalar un dedo? ¿Le va a colgar porque de la viga? Los gringuitos en ese sentido sí son frontales cuando tienen que dar una información que los gringuitos, claro. ¿Y quién tiene que dar los informes a los gringuitos? Los gringuitos tienen evidentemente una preocupación. Ellos tienen una compañía que tiene el nombre, digamos, no tiene el nombre de la Odebrecht. La compañía se llama Bracken. Esa compañía es la Norberto Odebrecht en Estados Unidos. Yeah. En Estados Unidos no se llama Norberto Odebrecht, sino se llama la Bracken. B-R-A-K-E-M. Bracken. Ellos están metidos en esto por eso. Pero
quiero recordarle que el señor Norberto Odebrecht, ¿sí? Mejor dicho, el presidente que se llama Marcelo. Está preso. Sí, está preso para 19 años en la cárcel de Curitiba. Claro. Yo no digo que esto fueron a hacer, pero esta es mi suposición, que viajaron a Brasil, ¿para qué? Para ir a arrodillarse ante el Cristo del Corcovado y rogarle que por favor haya un milagro para clemencia, que la República del Ecuador no se hunda. Habrán ido para eso. ¿Para qué viajan pues allá? Y una preguntita, ¿por qué se cogieron toda la documentación de la Odebrecht en Guayaquil o no? ¿Se cogieron o no? Claro, hubo allanamiento. ¿Sí? Claro. Y se cogieron todas las listas, toda la información. Y dijeron, ¿qué más? Que el encargado, el que ha metido la mano en la revolución, ni sé cuántas, era el señor Charlie Pareja. Claro. Que es el abogado de la Odebrecht. ¿Qué cosa más? Abogado de los Isaías. ¿Qué más? Que es social cristiano. Vea usted, vea esto. Diario El Universo, martes 11 de mayo del 2010, página 2. Navas. Hay una entrevista que le hacen media página de Diario El Universo a la señora Tamara Navas. La señora Tamara Navas es la accionista, ¿sí?, del grupo Navas y Navas, Navas y Asociados, Anonimato y Provoca. Ella gana los concursos del Ministerio de Ambiente, de Turismo. Para hacer mitigación, algo así. De desarrollo, no, ella era de la publicidad. Y ella era parte del Consejo Consultivo para la Radio y la Televisión Pública. Aquí está la foto de ella. Vea lo que dice en la parte subrayada. ¿Quiere leer usted? No, estoy sin lentes, nomás. Ah, bueno, le voy a leer yo. Le voy a leer 2 veces porque no han de querer creer lo que estoy leyendo. Mira, por favor. Abro comillas. Contó que en la campaña presidencial del 2006, los abogados Carlos Charlie Pareja y Luis Piana la contactaron para que les ayude en la campaña a favor del entonces candidato Rafael Correa. Cierro comillas. ¿Para quién trabajaba Charlie Pareja? Había unos candidatos social cristiano que era la señora Cintia Viteri. Cintia, claro. Pero no trabajaban para Cintia Viteri. Los social cristianos de la fracción de Febres Cordero, ¿y quién es el brazo derecho de Febres Cordero en el municipio de Guayaquil? Claro. Alexis Mera, ¿no era? Alexis Mera, sí, señor. Todo ese grupo. Y los Alvarados y todos ellos no trabajaban por ahí. Y no son ellos los que dirigen hoy día la Revolución Ciudadana. ¿De qué gobierno socialista me hablan, pues? ¿O creen que yo de puro loco estaba enfrentándome a todos estos fascistoides? Bueno, nos quedan 5 minutos. Una participación telefónica. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, economista Clever Pinos, igual para el doctor Diego Delgado Jara, que nos ilustra a toda la ciudadanía y prácticamente es una persona que está al día y que da valor a todos los ciudadanos para que empecemos a sacarnos la venda de los ojos. Le felicito, mi estimado Diego, usted es una persona que en definitiva es un profeta vivo. La juventud debe de seguir el ejemplo que usted va dejando a través de sus acciones ejemplares. Bueno, de todas maneras yo quería proponerle una inquietud, mi estimado Diego. Ayer en el programa de Andrés Carrión, casi ya faltando, parece unos 15 minutos, 6:45, 6:40 de la noche, le estaban entrevistando a un ciudadano chileno y empezó, como dice nuestra gente, a agarrarse ya una discusión, una fricción breve entre Andrés Carrión y este ciudadano chileno, a tal punto que en ese momento Andrés Carrión tuvo que decirle a este ciudadano chileno, porque obviamente estaba él parcializado al gobierno, le dijo así textualmente a Andrés Carrión: ¿usted de qué vive aquí en Ecuador? ¿Usted en qué trabaja? Entonces le dice a continuación, o es que el Estado le está pagando, el gobierno le está pagando. Y él, de una forma bastante, diríamos, insolente, dijo de que sí, el Estado, el gobierno me está pagando. O sea, para hablar vascosidades, perdonen la expresión, y para tener la cara blindada, porque ya no tienen ni sangre a la cara, contratan a ciudadanos para que inclusive en medios de radiodifusión, a nivel, diríamos, de toda la colectividad que escucha estos programas de opinión con Andrés Carrión, pues obviamente no tienen el desparpajo de echar lodo con ventilador y de maquillar la realidad con argumentos sociológicos, jurídicos, económicos, políticos, maquillados al estilo Krishna. Entonces, esta situación, y perdón, creo que fue antes de ayer, si no estoy mal, sí, justamente antes de ayer, perdón la equivocación. Entonces, esa clase de situaciones es lo que nos conocemos aquí dentro de la colectividad, que son los famosos trolls. Entonces, gente ilustrada, gente que es de rigurosidad académica, como Diego Delgado, pues obviamente él también sabe de la existencia de estos trolls. Los trolls cibernéticos
los trolls telefónicos, los que cuando en alguna medida Diego Delgado ilustra y pone al día la colectividad llaman para molestar con J, perdón la expresión. Entonces son gente que en alguna medida les cuesta trabajo asimilar datos técnicos, datos sumamente fidedignos y que contrasta pues con información que Diego pues semana tras semana nos ilustra. Yo quisiera que por favor, y con esto concluyo, Diego, que por favor, si usted puede referirse a los trolls, si es que existe financiamiento, como ya lo admitió este ciudadano chileno antes de ayer en el programa de Andrés Carrión, de que cuando le dice a Andrés Carrión, ¿usted de qué vive? ¿Le paga el Estado ecuatoriano? Sí, el gobierno me paga. Por favor, Diego, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos unos poquitos minutos ya porque ya viene Osvaldo Bermeo para continuar con el noticiero. ¿Qué podría responder? Porque podemos quedar, Diego, quedemos de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando usted disponga de tiempo, porque usted es muy ocupado, ¿no? Yo quisiera tocar en una próxima edición el tema minero. Podemos hablar también de lo que usted ha venido denunciando y no hemos tocado el día de hoy. El Papa dice que está en contra, dice que es un veneno y yo tengo las copias de las declaraciones de él y yo no entiendo el tema qué pasa minero, aquí. Tal vez el tema minero para concentrarle un poco más, otro tema de lo que ha denunciado el fraude, que de todas maneras me están preguntando, usted ya ha hecho varias denuncias en algunos medios, los que le han permitido, medios de comunicación, hablar sobre el tema y lógicamente el mismo tema de la comunicación podríamos ampliar porque es algo muy interesante. Hay una última participación que quieren de pronto dirigirse al doctor Diego Delgado, que nos acompaña en esta mañana y tarde. Muy buenos días, adelante. Adelante, que le estamos escuchando, adelante. Sí, buenos días. Realmente estaba escuchando al doctor Diego Delgado, una persona muy capacitada en todos los aspectos. Quiero decirle, en realidad, le felicito porque tiene absolutamente toda la razón de lo que está manifestando sobre este gobierno corrupto, en donde realmente se está destapando la tapa de la pudredumbre. Esperemos que cualquier candidato que está actualmente que gane, pues tiene que llamarle a fiscalizar y tiene que ver realmente la pobreza en la que nos deja, la destrucción en la que nos deja, la inseguridad en la que nos deja y obviamente todos esos datos que le he manifestado se tendrá que investigar y fiscalizar porque no se puede dejar que se vayan así por la puerta de atrás. Solamente quiero felicitarle a usted y al distinguido hombre que está ahí hablando, que es muy amigo indudablemente de muchos años de mi familia, al doctor Diego Delgado, le está hablando el doctor Jaramillo. Realmente eso se tiene que, como digo, hacer una fiscalización profunda y ver en dónde está el ovillo, porque aquí estamos endeudados hasta el pescuezo con los chinos y con Raimundo y todo el mundo. Muchas gracias. Por la participación, Diego, tenemos 3 minutitos. A ver, yo le voy a rogar. Queda pendiente, no pongamos la fecha porque nos tienen que quitar la luz. Quiero agradecer al señor la llamada que hizo, pero de paso es necesario recordar que nos están llevando a un escenario igual al de Grecia. Igual y el de Venezuela también, pues. Yo diría que porque usted no le defiende, sigue defendiendo a Hugo Chávez. No, usted, ¿no? Yo tengo mis puntos de vista sobre Chávez, sí, señor, y pienso que lo mataron. Es más, bueno, ya. Pero podemos eso discutir. No, si no nos vamos a las 3 de la tarde. Sí, señor, hasta la otra semana. Espérese un ratito. Espérese. Yo creo que en el Ecuador acabaron la plata. Le endeudaron al país porque es un mecanismo de colonizarlo. Están pensando que el Ecuador puede ser una estrella más de la bandera china, quizás. Perdóneme. ¿Cómo puede ser que un país con la cantidad de dinero que manejó el Ecuador esté con una deuda de 60.000 millones, 6 veces más la deuda del 2010? Discúlpeme. Están llevándole al Ecuador al colapso. Es más, el gobierno podría hasta perder la presidencia, hasta le podría interesar. A mí me llama la atención que el señor Lenín Moreno no caiga en cuenta de cómo están trabajando para que el mismo pierda. Miren, toda la información maneja el gobierno. La información del 1.400.000 dólares que recibía en Suiza, en Ginebra, ¿quién sacó esa información? Lo que es de Correa no sale nada, pero de Lenín Moreno salió. ¿Quién dio? Long. Long habló por la cuenta de él o con la venia del gobierno. ¿Usted cree que Lenín Moreno no sabe lo que está pasando en el país? ¿Cómo no va a saber? Pues señor, sí sabe. Usted fue dirigente estudiantil en la época que fui presidente de la FEUE hace años. ¿Qué hubiera pasado si un presidente de la FEUE pedía que hay que cobrar matrículas y hay que pagar mensualidad en la universidad? ¿Ganaba el movimiento de ese? No. Jamás. Ya. ¿Quién mete dos leyes con impuestos en plena campaña electoral? Pues
Bueno, son para perder, pues. Porque quieren que pierda, pues es obvio, usted dice y yo estoy de acuerdo. No, es así, pues. ¿Y quién le encabalga semejante saco de plomo de binomio al señor Glass en plena competencia de 100 metros libres, en mitad de la piscina, ¡plac!, un quintal de plomo encima? Pues espérese. Pero hay un asunto que preguntó y que yo creo que es vital. Terminemos porque ya... El del chileno Este señor entiendo que es el mismo que vino hace unos 2-3 años y cada vez asoma. Y me llama la atención que le den espacio en medios de comunicación donde los ecuatorianos no podemos hablar. Le llevan Ecuavisa, le llevan a otro lado. Se supone que son medios independientes. ¿Cómo así pues le dan espacio ahí? Porque todos los canales, incluyendo los independientes, tienen su cuotita que le ceden al gobierno. ¿Cómo pueden darle dinero sin que nadie se entere? Aquí en el Ecuador sacaron la famosa Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se publicó el lunes 28 de septiembre del 2009. Restablecieron los gastos reservados, que ahora se llaman gastos especiales, artículo 18. En el artículo 19 establece que pueden guardar la información 30 años. O sea, lo que pagan en el 2017, en el 2047 pueden sacar la información. Y el artículo 16 dice del control de los gastos especiales. Solamente se hace ante el Contralor del Estado y dice, de dichos documentos únicamente se conservarán los que permiten conocer el destino de los gastos, mas no sus beneficiarios, a fin de que puedan desclasificarse dentro de no sé cuántos años. Yo le hago aquí una pregunta. Estos señores que cobran para insultar a otras personas, ¿podrían darles $1,000 mensuales a un troll para que insulte a las personas en el Facebook y en el Twitter o no? 1,000. Si tienen 1,000, es 1 millón al mes, con 1,000, diríamos, trolls o insultadores o destajeros del agravio. 1,000. 12 millones por tener 1,000 Twitter, digamos, metidos todo el tiempo en el Face y el Twitter. Pero es posible ubicarles, ¿por qué razón? Por lo que defienden, por lo que infaman, por lo que calumnian. Este chileno, el otro día se atrevió a decir de que lo que dice el señor Villavicencio, seguramente puede ser porque a lo mejor trabaja con la CIA. Una sinvergüencería total. Y no solo eso, el sinvergüenza es el tipo que se presta a infamar, a calumniar, a desprestigiar, a utilizar términos despectivos cuando no utiliza documentos para sustentar lo que dice. Y me hizo recuerdo lo que decía José Martí. José Martí decía que es muchísimo más grave que una mujer que pueda vender el cuerpo es que un hombre venda el alma. Perfecto. Si es que tuvieran alma, además. Perfecto, Diego. No, seguiremos conversando y hay mucho para seguir hablando, creo que nos quedamos Habría cortos. que pedir que el 19 del mes de febrero estemos en las calles a la tarde, a la hora del cierre de las elecciones. No podemos una vez más dejarnos asaltar el destino, el futuro del país. No podemos permitir que le enjaulen al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que consumen esta política de silenciar medios de comunicación democráticos y que son ejemplos históricos de permanencia junto a sus pueblos. Y me parece además de que el artículo 98 de la Constitución permite el derecho a la resistencia. Señores, no van a burlarse más de este pueblo. Perfecto. Es hora de salir a las calles y a lo mejor el día 20 habrá que tomar una medida de resistencia. No van a quedarse los que están queriendo hipotecar y destruir nuestra patria. Este Ecuador tiene quien le quiere y quien le defienda. Perfecto, Diego. Y no nos van a seguir pretendiendo someter. Nos pondremos de acuerdo porque si decimos cuándo vamos a hablar, a lo mejor nos cortan la luz. Bueno, perfecto. Me parece bien.